Pues vamos allá a empezar la entrevista con Francisco Suárez Bosa, aquí en Nuevo Mogullo, 2015. Bueno, pues nada, don Francisco, preséntese. ¿Cómo se llama usted? Francisco Suárez Bosa. ¿Es usted natural de aquí, del pueblo? Sí, nacido y criado aquí en el Nuevo Mogullo. Sí. Telde. Nací en la Casa de la Dama. Antes no tenía número, después creo que tuvo el número 60, luego 62 y ahora tiene el número 2. Calle La Dama, el número 2. La Casa de la Dama, más bien. Porque aquello es la Casa de la Dama. ¿Usted nació ahí? ¿Usted tiene hermanos? Sí. Somos 7. 2 hembras y 5 varones conmigo. Yo parto a la mitad. 3 para arriba, 3 para abajo. Una hembra y 2 varones más viejos que yo. Y una hembra y 2 varones más pequeños que yo. Con lo cual yo, el cuarto por arriba y el cuarto por abajo. Y cuénteme, ¿qué puede decirme de sus padres? Pues han sido los mejores padres del mundo. No he conocido otros iguales. ¿Cómo se llamaban? Por orden de edad, no tiene importancia en este caso, creo yo. Mi padre se llamaba José Suárez Bosa y mi madre Antonia Bosa Pérez. ¿Y se acuerda del año en que nacieron ellos? Sí. José nació en 1907 y mi padre y mi madre en 1914. El mes creo, José creo que fue en mayo, aunque no estoy muy seguro. Y Antonia en septiembre. Tampoco estoy muy seguro, pero creo que sí. ¿Ellos eran naturales de aquí? Sí. Bueno, naturales de aquí, que vinieron de otros pueblos de la isla. ¿Pero nacidos aquí? Nacidos y criados aquí. Vale. Bueno, entonces yo por lo que tengo entendido, su padre José realizó una migración a Cuba, sí, que es el propósito que nos trae aquí. Cuénteme, yo le hago la pregunta y usted comente lo que recuerde. ¿Se acuerda en qué año se marchó para Cuba? Exactamente el año, ¿no? Pero podía ser en 1923, porque estuvo 9 años y volvió en el 34. Podía ser en 1923, casi seguro, porque se fue con 9 años, con 16 años. Con 16 años, nació en el 7, 9 y 16, o sea, en el 23. ¿Y qué razones lo empujaron a marcharse? Yo creo que en aquel tiempo la mayoría de la gente que se marchó de aquí fue para subsistir, porque aquí el terreno no estaba labrado como para producir y es muy árido y no producía para la gente poder vivir de lo que el terreno se cosechaba. Además estaba mal repartido porque eran pequeños latifundios, pequeños terrenos, pequeñas parcelas, muy pequeñas, pequeñísimas, y la mayor parte del terreno de la isla estaba en el sur, de Telde hacia el sur, y eso me parece que era del conde. ¿Sabe si José fue el primero de su familia en emigrar? No. Hablamos de los hermanos, porque el padre también emigró, pero de los hermanos... Coméntese un poco. ¿Lo del padre? Todo. Los primeros que emigraron que yo recuerde fueron mis retíos, José, Miguel, Francisco, creo que este no emigró, y Rafael. José, Miguel y Rafael. Y esta gente fue a Cuba.
y creo que le escogió en Cuba el periodo del final de la por ahí de independencia. De una manera o de otra sé que 3 de ellos, José, Rafael, Julián y Miguel, antes no nombré a Julián, que es mi abuelo, se fueron a América del Sur y anduvieron por toda América del Sur, desde Venezuela hasta Chile, por Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, toda esta zona de Perú. En Perú estuvieron, creo que donde más, y llegaron a Chile y de ahí regresaron. Pero no su abuelo Julián. Sí, también. ¿Julián también? Sí, sí. ¿Julián fue a Cuba también? Sí. Mi abuelo Julián. Sí, ¿cómo era el nombre completo de Julián? Julián Suárez Bosa. Hay coincidencia de apellido porque mi padre y mi madre son primos hermanos. Y esa es la coincidencia, pero... Vale, entonces su padre marchó, su abuelo marchó a Cuba, su padre también, los hermanos de su padre. Sí, todos. ¿Antes o después que José? ¿Que mi padre? Antes todos. Primero fueron José y Julián. Por este periodo estaban aún en Tenerife, en la zona de Los Realejos, en la finca de Los Cuchillos, que les decían. Vivían en la Gordejuela. Otro nombre que tiene aquello por allí que ahora se me olvida, pero sí que lo recordaban ellos mucho. Y de ahí salió Juan y Julián. No sé qué edad podrían tener. Y creo que estas cosas que siempre suceden, Juan creo que fue por cosas de noviazgo y cosas de esas, que los padres antes siempre tenían que intervenir en estas cosas donde no debían, pero bueno. Y Juan creo que se fue por eso. Entonces, en fin, de todas maneras las necesidades obligaban. Y se fue con Julián. Una vez en Cuba, Julián y Juan reclamaron a Francisco que no podía ir porque era menor. Y este fue con 14 años. Francisco. Estuvieron 3 años allá. A los 3 años regresaron. Y cuando regresaron, después de estar aquí un periodo de tiempo, Juan y Julián se quedaron aquí. Pero Francisco, por cuestiones del servicio militar, que antes le era obligatorio y eran 3 años, se fue y con el nombre de un tal Valido. Sí. Con un nombre falso. Con un nombre falso. Este Valido creo que era de Arenales. Sí. Y este también tenía una novia que a los 70 años, cuando regresó de vacaciones en una época, ya en épocas de Fidel Castro, estuvo buscando la novia, pero ya fue demasiado tarde. José Suárez Bosa, su padre, ¿necesitó la autorización de algún familiar o algo para marcharse? Yo no creo que necesitara autorización. Lo que sí estoy seguro que mi abuela le pagó el billete. Porque mi padre también era menor cuando se fue. ¿Se acuerda del precio del billete? No. Sí, ¿podía ser 16 pesos? No. Podría ser. No lo sé. Podría ser. Pero podía ser. Podría ser. Mi padre me lo dijo más de una vez. Y que luego él se lo envió a la madre una vez que trabajó en Cuba. Se lo devolvió.
¿Se acuerda del buque en que se marcharon? Tengo una pena tremenda también, lo mismo del barco en el que fueron que en el que vinieron, porque me lo dijeron infinidad de veces, pero no me puedo acordar. Bueno, y entonces Francisco, su padre José, toma este barco, se va con su tío Francisco, aparentemente, ¿verdad? Ajá. Y entonces llegan a Cuba. Sí. Entonces ya estamos en Cuba. ¿Qué sucede en Cuba? Hoy en Cuba, pues sucede quizás lo que le suceden a muchos emigrantes o a todos. Fueron a trabajar, lógicamente. El trabajo que había allí, el principal y más abundante era cortar caña, el más duro que podía haber. Y estuvieron primero en la capital en un centro que no me acuerdo cómo se llamaba, donde iban todos los emigrantes. Era un centro que se llamaba Triscornia. Ajá. Quizás era ese. Y estuvieron allí y allí iban a buscarlo. Y de allí salieron mi tío Francisco Iller, y creo que fue para Ciego de Ávila al principio. Ciego de Ávila. Ciego de Ávila. En el centro de Cuba. En el centro de Cuba. ¿Está cerca de Camagüey esto? Sí, provincia de Camagüey. Provincia de Camagüey. Bueno. Y entonces mi tío Francisco había estado allí y ya el clima pues lo llevaba más o menos bien, pero mi padre cuando llegó no lo fue bien porque las aguas y estas cosas le hicieron daño. Y ¿qué tipo de daño? Le hicieron daño. Sí, ¿qué tipo de daño? ¿Qué enfermedad? Diarrea y cosas de estas. Intestinales. Tenían que estar todo el tiempo escondidos detrás de las cañas y de los árboles para hacer las necesidades. Sí. Vale, entonces... Yo no sé cómo escaparon. Porque... La naturaleza les protegió de alguna manera, pero no sé cómo escapaban cuando llegaban ahí con estas aguas contaminadas de ríos y del trópico, sin estar tratadas, ¿sabes? Como estarían ahora. Y dígame, José llega a Ciego de Ávila y me dice que cortó caña, ¿verdad? Sí, fue su primer trabajo. Su primer trabajo, porque hizo más. Sí. Antes de que siga, ¿se acuerda del ingenio o del central en que trabajaron? La central de Machado no puede ser la central de... No. Bueno. Lo cierto es que era una empresa... creo que era la más grande. La más grande. Creo que era la más grande. Bueno, entonces dice que ese fue su primer trabajo. ¿Qué más? Lo de cortacaña fue el primer trabajo. Ajá. Bueno, después hizo muchos más. ¿Progresó? Hombre, laboralmente sí. Y económicamente también algo. Pero lo que pasa es que el dinero se pierde por el camino muchas veces. ¿Y qué otro tipo de trabajo hizo? Bueno, mi padre siempre fue, creo yo, bueno. Mi padre fue un hombre muy buscador de la vida. Y entonces, en el periodo de zafra, trabajaba cortando caña. Y cuando no había para cortar caña, él se hizo muy amigo de los... eran muy relaciones, sabía tratar con la gente. Y con los jefes y tal, pues siempre estaba limpiando digamos las cunetas, ¿no? Los desagües
de las cañas y esto, quitando la caña seca y todo esto, para cuando viniera el tiempo de zafra, que el cultivo se pudiera trabajar mejor, ¿no? Pero mi padre siempre trabajó en Cuba. Yo no sé si usted me comentó antes que había sido carretero o llevaba un carro. Sí, sí. Ajá. Este lo hacía en los periodos de estío, ¿qué se dice? Sí. El de limpiar las cunetas. Y después, cuando la gente era trabajadora y conocedora de animales y del trabajo, ascendían, los jefes los veían, ¿no? Y mi padre con los animales siempre tuvo buen trato. Y entonces se hizo carretero. Y tenía una carreta, o no tenía una carreta, le dieron una carreta en la cual transportaba de donde se cortaba la caña a la central. Eran 8 yuntas de toros las que tenía que preparar. Cada día por la mañana se levantaban muy temprano, a las 4 de la mañana. Los animales estaban bastante domesticados. Lógicamente, animales trabajados están domesticados. Y las mías, y las enganchaba a la carreta para salir. Porque era importante cargar pronto para llegar a la central y descargar. Porque si no había que estar esperando unas largas colas para descargar en la caña. Que llevaba 3 pilas, cada carreta llevaba 3 pilas. Una en el centro, una por detrás y otra por delante para equilibrar. Creo que me comentó que se acordaba incluso de los nombres de los animales. Ah, sí, era muy bonito. Porque los procuraban, diré de lo que me acuerdo, que todos tuvieran una relación. Y además también cogían los más adecuados. Los más rápidos iban adelante y eran los guías, con una guía, una soga de más de 50 metros. Sí. Después iba otra yunta bastante fuerte que arrastraba, tiraba fuerte, otra yunta para apoyar a la que iba al pie de la carreta. La que iba del pie de la carreta era más fuerte. Pero esta no tenía que ser la más domesticada, porque como iba al pie de la carreta tenía que ir donde la que llevara. Las otras sí, pero esta era muy fuerte. Y la que iba al pie de la carreta, fíjate el instinto de los animales, que allí como se cortaban muchos árboles, habían troncos de una pequeña altura de a lo mejor de 30 centímetros o algo así. Y los toros, cuando veían esto, se desesperaban y empezaban a tirar a un lado a otro, porque como tropezaran con un tronco de esto, se descuestaban. Sí. Y los toros de esto se llamaban Carbonero y Fogonero, Arrogante y Pajarito y Arrogante, Marinero y Navegante. Y había otra yunta, pero siempre procuraban que fueran Marinero y Navegante, Canario y Pajarito. Me equivoqué antes. Canario y Pajarito. Fogonero y Carbonero. Si antes lo dije mal, lo rectificamos. Carbonero y Fogonero. Marinero y Navegante. Canario y Pajarito. Y había la otra yunta que no me acuerdo cómo se llamaba, que debería, pero bueno. Bueno, está bien. Entonces José estuvo trabajando en esta carreta y en principio todo iba bien, ¿no? Bueno, trabajaba bárbaramente. ¿Se acuerda de la hora a la que trabajaban ellos? Sí, se levantaban muy temprano, antes de las 4 de la mañana ya todos lo mismo los carreteros que los macheteros, que los macheteros son los que la cortan. Toda esta gente, unos u otros amanecían
en el corte, ¿no? Entonces, ahí está, no recuerda el salario, ¿no? El salario en pesos. No me acuerdo en pesos, pero los carreteros cobraban un poco más. Sí. Vale, entonces... Yo creo que el doble más. El doble. Casi, sí. Entonces, estando José trabajando allá, me parece que me comentó que surge un conflicto en Ciego de Ávila. Ajá. ¿Qué sucedió en Ciego de Ávila? Pero ¿entre los canarios o a nivel personal? No, con la comunidad canaria. Sí. Creo que hablando con usted me comentó que había habido una represión muy fuerte. Muy grave. Los isleños. Muy grande. ¿Qué sucedió? Y esa es la cosa de mi padre de lleno, ese conflicto. Que debía yo tener más referencia de esto. Pero hubo un momento que los canarios no salían de madrugada a trabajar porque la vida no valía nada. Y de hecho se decía que la vida de un canario no valía nada. ¿Y por qué? No valía nada porque no sé por qué razón mataron a los bandoleros estos. Es posible que me esté hablando del secuestro de un empresario. Sí, que mi padre le conocía, claro que sí. El hijo del empresario con quien mi padre trabajaba. Estaba en la cuadra cuando fue un bandolero y le disparó y lo secuestró y se lo llevó. Y luego lo tuvo retenido al hijo del empresario que no me acuerdo cómo se llama tampoco, un tiempo. Y claro, la Guardia Rural lo buscaba y no sé. Al final, el encontrar a este rehén, aunque por medio pasaron muchas cosas, ¿no? El encontrar a este rehén fue que se encontraban, lo tenían oculto en una especie de cueva, y cuando la Guardia Rural pasó a darle agua a los caballos en un riachuelo que pasaba, él aprovechó un despiste de los secuestradores. De los secuestradores, sí. Y se tiró por el terraplén, quedándose detrás de un árbol, y ahí la Guardia Rural lo liberó. Pero luego cuando llegó a casa de su familia, lógicamente, le hicieron una fiesta y iba herido de bala. Iba herido de bala en un hombro, sí. Pero en medio, ahí mataron a muchos canarios. Muchos. Porque los bandoleros que hicieron el secuestro eran isleños. Ese fue el problema. Porque yo sé de ese conflicto. Sí, aunque mi padre decía que había que ver. Que había que ver. Que como se pierda una y aunque no te la encuentres, diga que te la encontraste, a partir de ahí te las encuentras todas. Y es posible de que sucediera de que un canario hiciera un secuestro o a otro, porque creo que hubo más de un secuestro, y entonces todas las culpas las cargaron los canarios. Vale. Y entonces, ¿quién perseguía a los canarios por la noche? Y entonces a los canarios por la noche los perseguían muchas veces no solamente la Guardia Rural, sino gente por bandolera también, los perseguían por la noche, y cuando se levantaban por la mañana los mataban y los colgaban del timón de la carreta. ¿A los carreteros? A los carreteros, sí, pero muchos. Esto lo contaba mi padre. Y murieron muchos canarios. ¿Recuerda si su padre le dijo que si el presidente de Cuba estaba involucrado en estos sucesos? En parte mi padre siempre fue sospechoso con los políticos. ¿Con Machado? ¿Con los presidentes? Uy, de ese no me hable. De ese malamente, sí.
Sí, sí, claro. Machado dicen que dijo maten canarios hasta que se les canse el brazo. Se lo dijo Sí, el presidente a la Guardia Rural. y mi padre también decía eso, sí. Vale. Estas cosas, sí. Él no se marchó cuando sucedió esto. No, porque esto luego se arregló un poco y la gente empezó otra vez a trabajar y hubo más seguridad, pero siempre cierta desconfianza, pero ya la gente empezó a trabajar y ya se levantaban por las noches, que dormían en los barracones, allí dormían en barracones, no sé cómo podía ser eso, de dormir en un barracón, sí, pero en una especie de hamaca de esta, ¿no? Y rodeado con esto para los mosquitos, pues si no los mosquitos los linchaban. Cientos de gente en los barracones. Bueno, entonces usted me dijo que su padre volvió en 1934. Sí. En Cuba en 1929 hubo una crisis económica a partir del 29. Sí. ¿Recuerda cómo vivió su padre esta época? Mi padre trabajaba, era muy trabajador como decíamos, y normal iba bien, ¿no? Si se puso malo alguna vez fue poco. Y cuando esta crisis, que empezó así, cada vez ganaban menos y cada vez había menos tiempo de zafra, con lo cual los salarios se reducían. Bueno, llegar al final no está bien porque lo diría ya, pero mi padre luego intentó trabajar en muchas empresas y en muchas, no se decía empresas, decían compañías o algo así. Colonias, sí, o centrales. Y claro, al final mi padre lo pasó mal. En aquella época dejaron de pagar a los trabajadores. Sí. No le pagaban dinero, le pagaban un vale. Le pagaban no vale. ¿Tiene idea de eso? Creo verlo decir, pero no exactamente. ¿Y llegó él a trabajar gratis? Mi padre trabajó por la comida bastante tiempo antes de venir para acá. Porque lo que pasa siempre, cuando decides irte, pero no mañana. Porque dice, vamos a ver. Entonces, mañana vamos a ver si cambia esto y mañana vamos a ver si mejora. A lo mejor mañana mejora un poco y te queda. Y así estuvo 2-3 años más, intentando que mejorara, pero no se vio nunca ninguna mejoría en la economía, ni en el trabajo, ni en los salarios que le pagaban. Con lo cual ya definitivamente decidió venirse. No sé si me comentó que llegó a trabajar para una familia. Sí, claro. Sí. No en el central, sino para una familia. Cuando se vino a la capital, sí. Ya para venirse, un poco antes, trabajó para esta familia que le daba casa, comida, y él pues se pasaba el día recogiendo la casa, recogiendo la hacienda y rajando leña para esta familia adinerada. Pero mientras en los últimos años que estuvo en Ciego de Ávila, en la colonia, estaba con un tío mío también ahí y querían venirse los dos, pero mi tío decidió no venirse, sino mi tío quiso quedarse, ¿no? Porque quería ser colono y no disponía de capital para eso. Y bueno, ahí no sé si mi padre le ayudó con lo que tenía,
a cambio de, cuando volviera, aquí ajustar las cuentas. Pero lo que pasa... ¿Su padre enviaba dinero a casa desde Cuba? A mi abuela le llegó a enviar dinero. Mientras había cierta seguridad, pero luego los bancos también empezaron a fallar y dejó de enviarlo. Y lo guardaban allá. ¿Se acuerda del nombre de algún banco? No pasa nada. Entonces su padre decide volver. ¿Recuerda si le costó el pasaje del barco? ¿Cómo lo consiguió? Bueno, el billete, guardé el dinero para comprar el billete. El último dinero que tenía. Y al final, para no traer ningún dinero, porque antes de ir a Cuba había que tener pesos, había que venir con pesos. Y bueno, él dijo, yo he tenido la buena o la mala suerte de no volver con dinero. Y tenía un reloj y un sombrero, y con 5 pesos que le quedaba, compró el reloj y el sombrero. Y se vino absolutamente sin un peso. Absolutamente sin un peso. ¿Y en el barco? ¿Recuerda alguna anécdota del barco, del viaje? Sí. ¿Sí? Una, yo creo que la más importante. Mi padre decía que venía ¿cómo se dice esta gente que se mete en los barcos? Un polizón. Un polizón, que fue el que mató ¿A quién? a uno de ellos, a Batista, puede ser el otro, a uno de ellos. A uno. Sí, que lo decían ahí. Sí. Que ese fue el que mató a... Habrá que ajustarse a la época, porque el pasaje del barco decía que aquel que este ni lo veían, estaba siempre medio en las bodegas para allá y para acá, y era un tipo extraño, y ese fue el que mató a Machado, Batista, porque hubo muchos asesinatos políticos. O podía ser a otro, ¿no? Se cargó a alguien, era un sicario, digamos. Sí. Mató a uno importante. Y mi padre venía en el barco y lo veía. Y hablaba con la gente y sabía esta historia. Y esta historia yo creo que se comenta y son ciertas. No era gratuito comentar esto. ¿Cuánto duró el viaje? Para allá, mi padre para allá estuvo 20 días y para acá 22. No sé la razón, pero es por las corrientes, me parece, ¿no? Para acá 22. Era muy aburrido, lo mismo para allá que para acá. Para allá, ya me supongo yo, de ahí para allá en un barco, ¿no? Y para acá era muy aburrido y estaba la mayor parte del tiempo sentado en la parte de atrás, en la popa del barco, viendo los bandados de muchos gaviotas y aves y sobre todo peces, y se sentaba por allí a tirarles cosas para que vinieran. Y claro, a nosotros nos sorprendía, a mí, y me parecía mentira, así lo digo, de que fuera verdad cuando decía que cuando el barco se levantaba parecía que el mar se le venía arriba, cuando iba cortando, ¿no? Se levantaba y luego cuando caía parecía que el mar se le venía arriba, y así todo el trayecto. No se mareaba, cosa extraña, cosa extraña. Bueno, entonces José Soreposa desembarca en el puerto de la Luz, digamos, y vuelve a casa. Sí. ¿No? ¿Qué se encuentra? Hombre, fíjate si sería grande la emoción de él y de su madre. Que mi padre cuando lo contaba recordaba casi más emocionado que cuando llegó de Cuba que cuando llegó de la guerra. Pero bueno, es que mi padre tuvo la suerte en la guerra salir a 7 frentes y no dar ni un tiro, porque siempre que llegaba al frente se había roto y había desaparecido. Entonces sería porque no lo vivió directamente, y estuvo 6 meses en la guerra. Pero contaba más emocionado mi padre.
lo de cuando llegó de Cuba que cuando llegó de la guerra. Porque él fue reclutado para luchar en la guerra civil. Sí, obligatoriamente. Por la Pascua del 38. En el mes de la Pascua de diciembre del 38 fue reclutado, creo que por aquí a La Coruña, ahí los maltrataron malamente, metidos en vagones de animales y cosas de esas, atravesaron toda la parte alta de la península, no sé si bajarían a Burgos o qué, pero fueron a Zaragoza, porque que Zaragoza en ese momento es donde estaba el frente más ardiente, el frente más... El frente de Aragón. El frente de Aragón, que ahí el río era una nata de jóvenes. Y además mi padre recordaba la quinta del 41, que creo que fue la última que se reclutó. La quinta del 41, mi padre es del 28, la quinta del 41, que creo que fue por la época de él también, y esta murió casi toda. En la batalla del Ebro. En la batalla del Ebro. Bueno, entonces, ya para concluir, su padre ya conocía a su madre. Entiendo, sí, era primo. Dijo que eran primos. Era primo. ¿Se acuerda de alguna manera cómo se arregló ese matrimonio? Pues muy bien, porque antes había, igual que ahora, desgraciadamente, entre los novios y los padres siempre tiene que haber intervenciones innecesarias e injustas, ¿no? Y anteriormente unos tíos míos se habían casado y mis abuelos no estaban de acuerdo con ellos. Pero luego cuando vino mi padre, que fue siempre de paz y eso, pues se enamoró de mi madre, se enamoró de mi madre, y estuvieron un tiempo, creo que o 3 o 5 años antes de casarse, sí. Y luego se casaron y tuvieron descendencia, 7. Pues don Francisco, muchas gracias por esta entrevista y esperemos contar con usted en un futuro para ampliar esta información y que comparta con nosotros otras experiencias de su vida. Usted... A ver si recuerdo algo más. Porque usted también fue migrante, ¿verdad? Sí, pero bueno, aquí... Fue a otro sitio. Un paseíto por África. África para la próxima, ¿vale? Pues un paseíto por África, digo, pero África es muy, muy, muy interesante. Hay que ponerle muy con puntos suspensivos. Pues es un país extraordinario también. Muy bien, don Francisco, muchas gracias.